Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Vamos a seguir con nuestra serie sobre la breve cristología y hoy vamos a hablar sobre las demandas divinas de Cristo que lo posicionan precisamente como Dios hecho hombre. Bienvenidos. Hablar de las demandas divinas es otra pieza que apunta necesariamente a la deidad de Cristo preexistente y coexistencial y consustancial con el Padre, siendo el mismo Dios reflejado en una persona distinta al Padre. Por lo que, si es así, Jesús tendría que tener no solamente cierta recepción de adoración que solo a Dios se le daría, sino que además él mismo pediría o declararía sobre sí mismo tener facultades que solo Dios tendría. Por eso, las demandas divinas son una parte importante y fundamental en la identificación de Jesús como Dios. La primera, salvar lo perdido. El ángel anunció que se le debía llamar a Jesús cuando iba a nacer, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. La Biblia es precisa en esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No deja opción alguna para nadie en la acción salvadora que no sea Dios mismo. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que de Yahvé viene la salvación, de modo que nadie que no sea Dios puede salvar y ser el Salvador. Juan afirma que la fe depositada en Cristo salva a los perdidos. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Hechos 4:12 se nos dice que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De forma enfática y firme, el apóstol proclama la verdad de que la salvación solo es posible en el nombre de Jesús. Nombre, como se ha dicho varias veces, es equivalente a una persona. Quiere decir esto que solo en la persona de Jesucristo se puede encontrar salvación. En su ministerio no dudo en afirmar muchas veces que Él salvaría lo perdido. El Salvador, y solo Él, ocupó nuestro lugar en la muerte sobre la cruz. Jesús es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún otro lo es. Ni ángeles ni hombres podrían hacer esto jamás. Esta acción de salvación del Antiguo Testamento puesta a Yahvé es la que Jesús reclama para sí mismo: salvar lo perdido. Una de las que más hemos hablado quizás, pero es importante recalcar aquí, es perdonar pecados. El perdón de pecados es potestativo y único de Dios, por lo cual en dos de las ocasiones que Jesús causó asombro en los religiosos que estaban presentes en muchas de sus predicaciones, estos mismos se encendieron en ira contra el Señor porque perdonaba pecados cuando esa acción solo correspondía a Dios. Una de ellas ocurrió en la sanidad de un paralítico, es descrita en el Evangelio según Mateo, donde se lee textualmente: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Es una expresión de singular importancia. En cualquier lugar de la tierra donde hubiera un pecador, el Salvador de los pecadores, como Dios hombre, tenía entonces autoridad para perdonar pecados. Una segunda ocasión en la que Jesús perdona pecados tiene que ver con la mujer pecadora en casa del fariseo que le había invitado a comer, la que ungió sus pies con perfume, los regaba con lágrimas y los enjuagaba con sus cabellos. Ante este acto y luego la amonestación parabólica al fariseo, dice a la mujer: tus pecados te son perdonados, en Lucas 7:48. Y ahí adelante se nos pregunta: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿No es cierto que solo Dios perdona pecados? ¿No es solo cierto que Dios hace esto? Sin duda. Y ahora aparece uno que también perdona pecados y luego él hace el milagro. Por lo que en efecto, una facultad tan potestativa de Dios para perdonar pecados en el ecosistema religioso de los judíos antiguos, claramente Jesús hizo eco y molestó a muchos, porque no era solamente el perdón de pecados, sino que los fariseos se ponían bravos no solamente por el perdón de pecados, sino que sabían que solo Yahvé podía perdonar pecados. De allí que todos los elementos sacrificiales del Antiguo Testamento precisamente habían sido enseñados para buscar dicho perdón de pecados ante Yahweh. Ahora, este perdón de pecados que Yahweh había reclamado a través de los sacrificios, aparece un hombre que se dice ser a sí mismo el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo mismo de Dios, que está perdonando pecados. Y otro más, recibir adoración. También sé que lo hemos abordado mucho en la serie, pero es importante mencionar algunas cosas. Algo que ocurre varias veces en el Evangelio tiene que ver con la adoración que se le rinde al Señor y que Él recibió
de quien lo hizo. Ha de tenerse en cuenta que Dios ha prohibido en la ley que ningún otro más que Él fuese adorado. Establece Dios el mandamiento de que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Es también preciso remarcar lo que es adoración, que es en la expresión visible la veneración y culto que cada uno da a Dios cuando se somete a su grandeza. Quien adore a otro que no sea Dios provoca sobre él juicio que corresponde a tal impiedad y básicamente idolatría o herejías. Pero en relación con Cristo, la adoración comenzó poco después de su nacimiento. El texto bíblico relata la visita a Belén de los magos que vinieron del oriente con un propósito determinado. Venimos a adorarle, dice Mateo 2:2. El verbo que usa Mateo es el habitual para referirse a la adoración hacia Dios en el Antiguo Testamento. Es cierto que el verbo se usa también para referirse a recibir pleitesía, pero es el que se utiliza en todo el Nuevo Testamento también cuando se trata de la adoración a Dios. La meta de los magos era adorar al Rey de los judíos. El verdadero conocimiento de Jesús conduce finalmente a la adoración de su persona. Una interesante cita para adoración está en el Evangelio según Juan, está en el relato de la sanidad del ciego de nacimiento. Luego del conflicto con los líderes religiosos que llegaron a expulsarlo de la sinagoga, se encontró con Jesús y entabló un corto diálogo con él en el cual el Señor se presentó como el Hijo de Dios y le preguntó si creía en él. Él responde en Juan 9:38 y él dijo: creo, Señor, y le adoró. En los relatos de la resurrección, por ejemplo, está el del encuentro del resucitado con los discípulos, Mateo 28:17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Filipenses 2 del 9 al 11 nos dice algo interesante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, esta distinción es clave. En dos ocasiones Juan trató de adorar al ángel que le mostraba alguna de las visiones en Apocalipsis, y en ambas el ángel alzó al apóstol indicándole que no le adorase, porque solo Dios debe ser adorado. Esto aparece en Apocalipsis 19:10 y 22 del 8 al 9. En contraste, el ángel lo invita a adorar al Cordero, título que solo corresponde a Jesús, que estaba sentado en el trono. Los ángeles y los ancianos tributan alabanzas a él. Honra, gloria y poder adoran al que vive por los siglos de los siglos, en Apocalipsis 5:8, 13 y 14. Por lo cual es interesante observar que el Nuevo Testamento deja muy en claro que la ley en contra de la adoración a cualquier otra cosa, ídolo, imagen o persona que no sea Yahvé es herejía. Sin embargo, el Nuevo Testamento afirma y acepta públicamente que Jesús ha recibido adoración y que acepta dicha adoración, y que por sobre todo el juicio público sobre Jesús y su testimonio indica que Yahweh está con él, como en su bautizo y en otros momentos. Así que no hay escape. Dios, a partir de manifestar su ser también en Cristo, en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, puede ser adorado y debe ser adorado si le hemos conocido de forma adecuada, dado que Él pide para sí mismo demandas que solo Dios pide, y que tomando el caso más acumulativo acerca de cada una de las evidencias, debemos adorar a Jesús como a Dios, tal cual como los cristianos primitivos entendían en su momento. Santo y